tardes, bienvenidos a nuestro encuentro de plantas industriales. La temática a desarrollar el día de hoy está relacionada en forma, digamos así, una continuación de la idea de la planta industrial, el diseño industrial. Bien, todo lo que tiene que ver con la planificación de la empresa o de esa planta donde nosotros vamos a desarrollar las actividades. ¿Ok? A modo de como generar un contexto o crear un contexto, una idea general del contenido. Eh, Recordemos que ya en un anterior encuentro habíamos hablado de lo que era la planta industrial, ustedes también ya hicieron un trabajo de investigación al respecto, se ubicó la información al respecto, bien, de lo que es la planta. Está relacionado básicamente con la infraestructura, con todo lo que es ese aspecto general de dónde nosotros vamos a utilizar, a realizar, elaborar el producto. Bien, nosotros como ingenieros industriales, el mismo nombre de la carrera lo dice, industria. Nosotros debemos desempeñar nuestras tareas, nuestras funciones en una industria, en ese centro de funcionamiento, ese lugar donde se elaboran productos. Principalmente la industria está orientada o contempla todo lo que se refiere a la manufactura, bien, idealmente, o actividades que requieran este tipo de procesos, alguna transformación propiamente dicha, ejecutar tareas. La parte industrial no está orientada a la prestación de servicios. Todo lo contrario es a hacer cosas manuales, por decirlo así, o tangibles como tal. Bien. Y por supuesto son actividades que se realizan empleando o utilizando maquinarias, equipos, bien, herramientas, pero principalmente lo hacemos referencia a que hay el uso de estas estructuras, estos elementos de a veces muy buen tamaño, como son las maquinarias. Bien, maquinarias que pueden ser manuales, semiautomatizadas o totalmente automatizadas. Pueden tener una dimensión relativamente pequeña, mediana, grande o extremadamente grande. Todo esto se ajusta o está relacionado directamente con lo que es el proceso productivo y propiamente las características del producto. Bien, es como un juego de situaciones o secuencias que tienen que ir analizando y a medida que se va avanzando, va dando razón de ser a las circunstancias que se están por estudiar o se están estudiando. En este sentido, cuando yo les hablo a ustedes de diseño de la planta, ¿qué voy a diseñar? ¿Qué información tenemos o con qué contamos? Bien. Al momento de diseñar la planta es como hacer un bosquejo. En primera instancia, el diseñar es eso, hacerme una idea, vamos a decirlo palabras muy sencillas, muy del día a día, que llamaríamos coloquiales, es hacer un dibujo de lo que yo quiero como empresa. Bien, pero para poder hacerlo como tal y que sea consistente a la realidad, pues tenemos que manejar una serie de información fundamental para lo que estamos trabajando y que en este caso es fundamental y es tarea propia de nosotros los ingenieros, especialmente ingenieros industriales. Bien, en primera instancia, ya lo hemos mencionado anteriormente, lo recapitulo ahora y lo vuelvo a señalar, conocer el producto, el diseño de nuestro producto. Una vez que conocemos el producto que queremos elaborar, sea del tamaño que sea de la forma que sea, de las características que él posea, vamos a identificar o vamos a definir cuál es el proceso productivo que está asociado al mismo. Vamos a trabajar de forma continua, lo vamos a hacer por lotes, lo vamos a hacer de manera aleatoria, vamos a trabajar como si fuera un proyecto,
Vamos a hacer una combinación de estos sistemas, porque de repente puede ser que unas piezas de nuestro producto sean, se elaboren a modo de proyecto, otras las compremos ya elaboradas, tengamos, seamos simplemente un sitio de armar las piezas, unir las piezas, o lo estamos haciendo todo desde cero. Depende del producto, depende de la descripción del proceso productivo, que yo empiezo a figurarme o a hacerme idea de cómo va a ser la planta industrial. ¿Bien? ¿Dónde va a estar colocado? Todo. Cuando yo digo diseñar, es eso, decir cómo va a ser mi empresa. Allí vamos bien. Hagamos un pequeño ejercicio, hagamos una pequeña idea, un ejercicio mental, por supuesto, una pequeña idea de lo que yo quiero elaborar. Digamos que quiero construir camiones 750 con su chuto incluido o con su plataforma incluida. ¿Qué dimensión tiene el producto que te estoy hablando? Pudiéramos estar diciendo que un vehículo de este estilo puede medir aproximadamente mínimo 10 metros de largo, ¿bien? Por aproximadamente, ¿qué? 2 metros de ancho, 2 metros y medio si incluimos espacios de protección, cuestión por el estilo. Pero vamos a hablar de que mide aproximadamente 2 metros por 10. Son 20 metros cuadrados que ocupa nuestro producto, sin contar la dimensión de altura, es decir, desde el suelo hasta la parte más alta de su estructura, cuánto puede medir. 3 metros, 4 metros. Entonces ya no tendríamos solamente un área, sino un volumen que considerar. Alto, ancho y largo. Bien, estaríamos hablando entonces tal vez de 60 metros cúbicos o 90 metros cúbicos, 80 metros cúbicos y paremos de contar. ¿Cuántas unidades quiero yo producir? ¿Una sola a la vez? ¿O quiero estar produciendo varias al tiempo? Pero en mi lugar, ¿qué tan grande debe ser la empresa? ¿Qué tan grande debe ser esa estructura con la que vamos a trabajar? Bien, esta es una pregunta sumamente importante acá. Otro tipo de producto, vamos a decir un sacapunta, esos famosos sacapuntas de hierro. ¿Qué dimensión tiene el sacapunta? ¿Ok? ¿Cuántos sacapuntas quieres producir uno a la vez? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Cuántas horas vamos a trabajar? ¿Cuántos días van a trabajarse? ¿Cuánto personal vamos a tener? Bien, en este sentido, pues es información valiosa, es información que manejamos en la parte de ingeniería industrial. Todo esto, de alguna manera, va a generar o va a dar pauta para nosotros establecer qué es lo que se quiere desarrollar o qué es lo que yo quiero considerar al momento de, perdón, por acá, acá, al momento de hacer la actividad propiamente dicha. Tiene que ver precisamente con el diseño de la planta. ¿Bien? Nosotros siempre queremos hacernos una idea de lo que debemos, con lo que debemos contar. Bien, entonces les estaba comentando, les estaba diciendo qué quiero producir, cuánto quiero producir. Bien, entonces ese cuánto, ¿cómo obtenemos la información? ¿Cómo damos, nos hacemos idea a la cantidad de producto que debemos contar en un momento dado? Bueno, partimos de la idea de la investigación de mercado. Eh, Parte también de las tareas de la ingeniería industrial es conocer las necesidades del cliente para buscar satisfacerlas. ¿Bien? En este sentido, normalmente se hacen estudios de mercado
con la intención de consultarle a las personas que consideramos que son aquellas que cumplen los requisitos idóneos para ser consideradas nuestros clientes, nuestros consumidores como tal. Bien, y a ellos se les pregunta qué características quieren que tenga el producto que estamos estudiando o analizando. Bien, y por supuesto, dentro de esas preguntas, normalmente no se somete a interrogatorio o a este cuestionamiento a la persona solamente con la intención de la parte productiva, sino también el aparataje completo de la empresa. La parte de publicidad, la parte de promoción, la parte de ventas, todo esto va de la mano, ¿ok? Y vamos a trabajar en conjunto. De alguna manera también se pregunta con qué frecuencia la persona adquiriría el producto. Además de la frecuencia, en qué cuantía. Es decir, cuántas unidades del producto va a comprar, cada cuánto lo va a comprar. Y este dato, esta información nos va a permitir establecer un pronóstico de la demanda que nosotros vamos a tener del producto, indicándonos, por supuesto, en qué momentos serían los más fundamentales. Si hacemos la situación de los productos que yo antes mencioné, ¿en qué momento vamos a necesitar mayor cantidad de camiones? Bueno, sin hacer ningún estudio de mercado, yo diría que, bueno, a lo largo del año, en cualquier momento habría circunstancias similares para comprar el producto. Es decir, yo puedo comprar el camión en enero, marzo, junio, noviembre. No hay una temporada en específico. Bien, entonces pudiéramos decir que es una producción estable, que tal vez pudiéramos decir que indiferentemente de la época del año, todo el tiempo vamos a estar fabricando o elaborando la misma cantidad de productos, ¿bien? Para dotar al mercado. Pero ¿qué sucede con productos de temporada? Ejemplo, una temporada pudiera ser eh, los inicios de actividades escolares, los libros, los cuadernos, ¿bien? Cualquiera me puede decir, me puedes asegurar, pero yo todo el tiempo veo cuadernos. Por supuesto que sí. Pero ¿qué cantidad de cuadernos vemos a lo largo de todo el año con respecto a esos periodos donde sabemos que va a comenzar el año escolar? ¿Qué características tienen esos cuadernos de inicio de año escolar a los que se pueden adquirir o conseguir en el transcurso de todo el periodo académico? Digámoslo de otra forma. ¿Qué características tienen los cuadernos que conseguimos entre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre a los que vemos en el resto del año? Yo fui estudiante, ustedes son estudiantes, sabemos muy bien, sobre todo cuando están en el año escolar de primaria, bachillerato, que en estos meses que yo acabo de mencionar, sobre todo lo que digamos agosto y septiembre, los libros o los cuadernos son los que están, eh, digámoslo así, como de moda, los que tienen las portadas con la información más actualizada, tal vez la, la imagen más novedosa, una película de último momento, esa imagen, esa carátula que tiene el libro o el cuaderno va a ser de actualidad. Mientras que si lo compramos por allá en febrero o marzo, como que, vale, no tiene mucha relación el producto. Ay, mira, salió una nueva portada y mi hijo, mi hija, o nosotros mismos, vamos a estar desactualizados. Hay personas que no le prestan atención a esto, otras sí. Entonces, en función de ello, nosotros como ingenieros que estamos proyectando la producción de la empresa, tomamos en consideración esas diversas características. El perfil del consumidor, la demanda del producto, las necesidades que presentan nuestros consumidores y nosotros buscamos diseñar un producto que se ajuste
a estas. Bien, que satisfaga como tal lo que él requiere, lo que considera importante en un momento dado para el producto propiamente dicho. Y esto a su vez nos permite preguntar, como ya les había dicho, con qué frecuencia lo compras. Hay personas que compran cuadernos solamente cuando va a iniciar el año escolar. Otras personas compran todos los meses. Hay personas que incluso de repente llegan y dicen, pues mira, yo compro cuadernos pero se me acaban. Y entonces habría que preguntarle cada cuánto se te acaba un cuaderno. Bien, igual sucedería con otros productos como ya había mencionado previamente, el camión y el sacapuntas o cualquier otro. ¿Cada cuánto compras tú un producto que sustituya al que actualmente tienes? Si nos vamos a lo que nos dicen en las instrucciones o las normas de sugerencia de las empresas, ese camión 750 me van a posiblemente decir, mira, cámbialo cada 200.000 kilómetros. Si yo me dedico con ese camión a viajar por el país, haciendo entregas como tal, yo pudiera decir que en un viaje que haga desde nuestro estado Táchira hasta el oriente del país, tengo que transitar, no sé, tal vez 1.000, 1.200 kilómetros, ida y vuelta. Quiere decir que yo con aproximadamente un viaje completo serían 2.400, 2.500 kilómetros, o 2.000 para hacerlo un poquito más sencillo. Yo quiero llegar a 200.000 kilómetros, yo simplemente tengo que hacer 100 viajes. Bien, con 100 viajes que yo haga, cumplí la recomendación que me dice la empresa, la fábrica de estos equipos. Y ella me dice, bueno, cámbialo por uno nuevo. Ok, 100 viajes. Resulta que yo hago el viaje ida y vuelta, tal vez en 5 días. Quiere decir que 5 días de viaje por 100 viajes son 500 días. Tomemos unos 2 días de descanso entre cada viaje o 3 días de descanso. Estaríamos hablando de más o menos 700, 800 días entre el viaje y descansos. ¿Ok? Si lo proyectamos al tiempo de anual, de lo que corresponde en meses y años, estaríamos hablando que aproximadamente 800 días, perdón, serían cerca de 2 años y 10 meses, 2 años y 9 meses. Vamos a llevarlo a un término ajustado, a un valor único, y pudiéramos decir que en 3 años se está cumpliendo la recomendación de la empresa. Cada 3 años deberíamos estar cambiando el camión. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué sucede con el sacapunta? ¿Cada cuánto te están sugiriendo cambiar un sacapunta? Bueno, realmente eh, creo que muy pocas empresas de este tipo que fabriquen cuestiones de papelería estudiantiles le dicen al estudiante, mira, yo necesito que cambies el sacapunta año con año. Algunos pudieron decir, bueno, pues cada vez que se me ponga punto a la hojilla y no me corte más, no me saque más punta, no corte más la madera del lápiz. Bien, otros pudieran decir simplemente, bueno, pues cada vez que se me pierde el sacapunta, lo compro. Y habrá quienes tienen años con esos sacapuntas. Bueno, dentro de todas esas situaciones, esas proyecciones, nos conseguimos con personas que cumplen a cabalidad, cumplen al pie de la letra las recomendaciones de la empresa, como hay otras que dicen, no, yo le extiendo la vida útil al producto. Tanto así que hoy en día tenemos camiones de los años 60 o 70 todavía circulando. Le hacen las reparaciones pertinentes, el mantenimiento como tal, y todo aquello con tal de extender la vida útil. Y son equipos, son como tal, que están funcionando incluso después de 40, 50, 60 años de servicio, aun cuando lo ideal era 2, 3 años, máximo 5 años. Bien, pero allí vamos, entre una y otra.
cada cuánto compras un camión. ¿Qué cantidad de camiones vamos a vender anualmente? Eso se puede estimar. El estudio de mercado lo va a hacer. Igual los sacapuntas, igual puede ser una cartera, un bolso, un zapato, eh, los cuadernos que estaba mencionándoles, un computador, lo que a ustedes se les ocurra. Cada producto tiene lo que llamamos obsolescencia, ese momento en el que ya es obsoleto o que ya no sirve al 100% o ya no es eficiente para prestar la, el servicio o prestar la utilidad que yo quiero o requiero de él. Bien, entonces en ese sentido es importante hacer el estudio de mercado, la estimación de la demanda y proyectar cuánto necesitamos de cada cosa. Bien, posteriormente a eso, pues también en función de los objetivos de la empresa, lo comparamos con lo que llamamos la penetración del mercado, con la proyección del mercado. ¿Qué tanto quiero yo ocupar del mercado total de productos que existe? ¿Cuántas personas compran sacapuntas, por decirlo así, o cuántas personas compran los camiones, cuántas personas compran los cuadernos? Y paremos de contar cualquier cantidad de productos. Bien, yo quiero abastecer a cuánto de ese mercado. Yo quiero penetrar, entrar a proveer ese mercado en un 10%, en un 20%, un 50%, o yo quiero tener lo que llamaríamos un monopolio, el 100% de los clientes. Bien, primeramente, hablemos de lo último. Es imposible que tú tengas el 100% del producto o del mercado, más aún en Venezuela, que está prohibido el monopolio. Entonces ya sabemos que no vas a tener el 100, pero sí puedes llegar a tener un 90, un 80. Pero lo más idóneo, lo más acertado, lo más coherente es que tú manejes una tasa de mercado apenas penetrando, introduciendo, si tu empresa es nueva, tal vez del 2, 3%, 5% del mercado. Y luego vas incrementando hasta lograr tu punto más óptimo. Tal vez pudiera ser, no sé, depende de la cantidad de empresas que tengamos de la rama, ¿no? Pero muchas veces si las empresas son en gran cantidad y tú llegas a tener un 10% del mercado, es un éxito sin lugar a dudas. Que sean pocas empresas, tal vez 3, 4 empresas, y tú tengas más del 20% de ventas, también te hace súper bien, te hace súper exitoso. Diríamos que eres de las primeras como tal, ¿no? A menos que todas estén por partes iguales. Entonces, en ese sentido, tomando en consideración lo que yo quiero abarcar del mercado, conociendo la frecuencia de compras y todo aquello, yo puedo estimar que necesito tantos sacapuntas, necesito tantas carteras o tantos bolsos, necesito tantas camisas, y paremos de contar. En función de ello, yo empiezo a diseñar mi empresa. Empezamos a aplicar principios de la ingeniería. Calculamos primeramente, por supuesto, lo que llamamos el tiempo estándar. Me imagino ya lo he manejado por otras materias. Es aquel tiempo en el que hacemos el producto. Es un tiempo que está el estándar, es una terminología que va a estandarizado o promediado. Entonces, el tiempo promedio en el que yo hago un producto, el que sea, el que estemos elaborando en nuestra fábrica, tomando en consideración al trabajador el tiempo de trabajo que él tiene como tal disponible, los niveles tal vez de agotamiento, de cansancio, la recepción de instrucciones para manejar el día a día del trabajo, yo puedo decir que un trabajador tiene tanto tiempo para dar o desarrollar su actividad laboral. Bien, y entonces en este sentido yo digo, tengo un tiempo X o tengo una disponibilidad para el trabajador de tiempo de trabajo de X horas o X minutos en el día y mi producto, elaborarlo, tiene un tiempo estándar de 10 minutos. Yo tomo el total de minutos disponibles entre el tiempo estándar
hago la operación matemática de división y simplemente estimamos que tenemos una cantidad asociada al tiempo laboral. Voy a ponerle números a esto de manera muy sencilla. Te invito a tomar un lápiz, tomar un papel, hacer estas pequeñas anotaciones y comprobar lo que te voy a decir. Bien, de acuerdo a la ley del trabajo, acá en Venezuela tenemos una jornada laboral de 8 horas. Bien, cada hora tiene 60 minutos. Trabajemos en función de los minutos. Nosotros estaríamos hablando de 8 horas por 60 minutos, es aproximadamente 4, bueno, perdón, aproximadamente no, son exactamente 480 minutos diarios que tiene el trabajador para realizar sus tareas, sus funciones. ¿Ok? De ese tiempo, de esos 480 minutos, vamos a decirlo así, en palabras muy sencillas, nunca ni jamás el trabajador va a dedicarle esa totalidad del tiempo a la actividad laboral. Es imposible. ¿Por qué? Porque toda persona tiene que agotarse o a tener una condición de agotamiento que le va a hacer mermar su funcionamiento o su rendimiento a lo largo del día. Iniciamos la jornada laboral, vamos a decirlo así, con todo el ánimo posible, llegamos a la empresa y lo primero que tenemos que hacer es preparar la maquinaria. Hay maquinaria que necesita encenderse, calibrarse, es decir, ajustar las medidas, revisarle tal vez el aceite, limpiar la máquina, programarla para trabajar, buscar la materia prima, disponerla allí en el espacio donde vamos a trabajar. Todas estas cuestiones. ¿Qué cantidad de tiempo nos lleva? ¿Cuánto nos va a consumir? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos en hacer esa preparación de la maquinaria? Pueden ser tan solo segundos, pueden ser minutos, pueden ser tal vez horas que esperemos nunca suceda, pero vamos a hablar de un promedio de unos 15 minutos. Bien, la LOTSIMAM, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, nos habla de que los trabajadores, si tienen en su rutina de trabajo actividades repetitivas que pueden generar de alguna manera un cansancio, un alargamiento como tal, se convida o se invita a que hagan las famosas pausas activas. ¿Ok? Eso es levantarse de la silla si están sentados, si han permanecido de pie, les invitan a caminar, a moverse, a hacer estiramientos físicos. Y eso puede llevar de 5 a 15 minutos por jornada. Ojo, puede ser la jornada diurna completa o puede ser 5 o 10 minutos, 15 minutos máximo en la mañana, si estamos cumpliendo una jornada o un horario matutino, y a su vez en la tarde, si lo estamos complementando con la jornada vespertina. Entonces, si vamos viendo esto, así sean 5 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde, son 15 más los 15 que traíamos de la preparación de la maquinaria, tenemos 30 minutos que ya se han consumido de los 480. Viene mi jefe o yo como jefe le doy instrucciones a el trabajador, al obrero. Le indico, mira, estas son las piezas que hay que trabajar, esto es lo que nos están pidiendo, necesitamos tanta cantidad, hay unos productos que van a salir con estas características, hay otros productos que van a salir con estas otras, tienes que hacer los ajustes pertinentes, los preparativos como tal, ¿ok? Esas instrucciones vamos a poner que nos lleven o nos produzca un consumo de 10 minutos. Llevábamos 30 más 10 son 40. ¿Ok? Y posiblemente el trabajador pues tenga que ir al baño, recibir alguna llamada, estornudar,
quejarse de un dolor, no sé, le pellizcó le picó un zancudo X, y son otros 10, 20 minutos a lo largo del día. Traíamos 40 y 10 son 50. 40 y 20 son 60. Bien, entonces, de los 480 minutos que teníamos en la jornada laboral de 8 horas, hemos bajado tal vez a 430, 420 minutos. Y con eso es lo que sí vamos a trabajar. Bien, entonces, cada cuánto yo produzco un producto o elaboro un producto. Una persona puede hacer el producto ella sola o puede ser la secuencia o puede ser parte de esa secuencia, de ese proceso productivo. Bien, porque resulta que en la elaboración, fabricación del producto están involucradas no un solo trabajador, sino un conjunto de trabajadores, tal vez 10 unidades de trabajo, 10 puestos de trabajo, vamos armando las piezas y todas ellas van trabajando en cadena secuencialmente. Entonces, un producto puede salir bien sea por una sola persona o siguiendo esta línea de producción, puede estar saliendo tal vez que digamos cada 15 minutos. Otros productos puede ser que duren 3 horas para hacerse. Otros que me digan de repente, mira, son 24 horas en total. Y así sucesivamente, depende del producto que estemos haciendo. Pero vamos a enfocarnos en el más pequeñito, en el que estábamos haciendo de 15 minutos. Quiere decir que por cada 15 minutos yo voy haciendo un producto. Si yo tengo o cuento con 480 minutos en el día, de los cuales he restado aproximadamente 50, a mí me quedan disponibles 430 minutos. Entre 15 me va a permitir desarrollar o fabricar en el día, por persona o por línea de producción, un total de 28.66 productos. 28.66. ¿Cuántos productos en total son los que voy a producir? ¿28 o 29? ¿Por qué 28? ¿Por qué 29? Veamos. ¿Qué opinas? Si yo digo por aproximación 28.66 es 29, pues voy a producir 29 productos. Yo te diría, no, en realidad vas a producir 28. Porque el punto 33 que falta no tienes el tiempo disponible, a menos que quieras trabajar y pagar horas extras. ¿Ok? Pero como tal, entonces tú vas a tomar de los 28.66, 28 productos. Y eso es lo que vas a fabricar diariamente. El punto 66, pues es un producto que queda en proceso o simplemente es un tiempo muerto. Punto 66, producto. Sabiendo que cada producto consume 15 minutos en su elaboración, quiere decir que estamos teniendo una pausa o un tiempo perdido de 10 minutos diarios, adicionales a los que ya habíamos venido reduciendo, pues, por las características que ya había mencionado anteriormente. 28 productos diarios es la capacidad que tengo por persona o por línea de producción. Pero a mí de repente me dicen, mira, necesitamos, de acuerdo a las proyecciones de la demanda y de eh, el tanto mercado que yo quiero conquistar, yo necesito producir 140 unidades. 28 unidades diarias, pero me están pidiendo 140 diarias. ¿Cómo hago? Bueno, tomamos 140 y lo dividimos entre 28. Eso me va a dar 5. Yo necesito tener, bien sea 5 trabajadores o 5 líneas de producción.
¿ok? Si yo tengo 5 líneas de producción, implica que tengo los 5 o los trabajadores para cada una de esas líneas. Cuento con la maquinaria para cada una de esas líneas. Y si son trabajadores de forma individual, yo cuento con esos 5 trabajadores con su respectiva maquinaria cada uno. No es que ellos van a trabajar todos sobre una misma máquina, no. Cada trabajador va a tener asignada y designada para sí su propia maquinaria. En este pequeño ejemplo que estamos haciendo, muy sencillo, necesitamos 5 maquinarias, 5 trabajadores, si son de forma individual. Si son líneas de producción, supongamos, hay 8 máquinas, 2 herramientas, son 10 puestos de trabajo a lo largo como tal. Yo teniendo 5 líneas de producción necesito tener, por consiguiente, 10 trabajadores por una línea. ¿Cuántos serían por 5? Simplemente multiplicamos 10 por 5. Necesito tener 50 trabajadores. Y necesito tener 8 máquinas por cada línea de producción. 5 líneas de producción, yo necesito tener el espacio suficiente para albergar y a recibir esas 40 maquinarias. Necesito a su vez recibir todo lo que son los implementos como tal. ¿Bien? El tamaño va a ir por allí. Esta parte es importante. Entonces yo voy a estimar qué espacio necesito. Al momento de diseñar el, el espacio de trabajo, la planta de producción, yo tengo que tomar en consideración muchos aspectos, varios aspectos como tal. Y de por sí, esos son, la información que voy a manejar dentro de unos minutos, unos segundos, es la que me va a dar pie a mí para hablarte un poquito más de lo que es el contenido del módulo 3, que es el que tiene que ver con distribución de planta. ¿Bien? O el layout. A ver, veamos. Estamos en el diseño de la planta. Ya sabemos que necesitamos tener el espacio suficiente para 40 máquinas, para 10, perdón, sí, 10 herramientas, como tal, 10 equipos pequeños o medianos, X. Necesito tener el espacio para 50 trabajadores que estén funcionando, trabajando todos al mismo tiempo en esa jornada laboral de 8 horas. Vamos a suponer que entramos a trabajar a las 7 de la mañana. Salimos a las 5 de la tarde, o salimos a las 6 de la tarde. Bien, tenemos que tener todo eso ajustado. El hecho de yo contar con una nómina de 50 trabajadores directamente relacionados con la parte productiva implica que yo debo tener y garantizarles a ellos un espacio suficiente para cambiarse. Es decir, locker, vestuario, un espacio donde esa persona pueda eh, tener su vestimenta particular, vestimenta de trabajo, pueda tener guardar sus enseres personales como tal. Debe tener baterías de baño, es decir, contar con un baño donde esa persona eh, pueda hacer sus necesidades en el water, eh, lavamanos, tal vez necesite de algún tipo de ducha, espacios especiales. Debemos contar con esa estructuración allí o esa estructura. Con la cantidad de trabajadores, mínimo 50 trabajadores, lo más seguro es que me van a decir, necesitas proveerle un espacio para el comedor. Bueno, hay que tener un comedor allí. Y todo esto se va sumando también al hecho de que son 5 líneas de producción, ellas tienen que estar separadas, cumpliendo normas de higiene y seguridad industrial, espacios suficientes para que transiten, no sé, si necesitan un montacarga, si necesitan tal vez carretas, carretillas, bandas transportadoras, todos estos elementos necesarios para movilizar el material, los productos también. Entonces, a medida que vamos agregando características o vamos agregando necesidades propias asociadas al proceso productivo,
va creciendo el espacio que yo necesito contar para mi planta industrial. Bien, eh, toda empresa no se va a dedicar 100% a la parte productiva, también tiene una parte administrativa. Entonces, yo tengo 50 trabajadores, muy posiblemente voy a tener un gerente, voy a tener un administrador, un encargado, voy a tener un depósito donde yo voy a guardar materia prima, voy a guardar materia en proceso, voy a guardar producto final. Digamos que en cada depósito, que fuese uno para cada uno de los elementos que he mencionado, tengo un trabajador o máximo dos trabajadores. Y de repente yo digo, bueno, tengo 50 en la parte productiva, 5 trabajadores en la parte de inventarios, tengo ya 55, tengo el gerente, la secretaria, el vendedor, el contador, paremos de contar, son otras 5 personas adicionales para completar 60 trabajadores. Y estoy yo, el supervisor, entonces son 61, o estás tú, que en este caso seas el supervisor. Todas esas personas ocupan un espacio, todas esas personas requieren un espacio adicional y está complementándolo el área de trabajo. Eso se va a considerar al momento de diseñar. ¿Qué tipo de producto es el que estamos elaborando? Entonces él nos va a dar o nos va a dar una idea de qué tipo de paredes, qué tipo de ventilación, qué tipo de luminarias, qué tipo de piso es el que necesitamos. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que tenemos que cumplir? Recuerda que tú estás viendo o ya viste una materia por aquí que se llama higiene y seguridad industrial. Entonces allí tenemos que tomar en consideración todo lo que es las señalizaciones, las vías de escape, eh, equipos de extinción de incendios. Paremos de contar. Esta información toda se recopila, se maneja y vamos a empezar a diseñar el producto. ¿Qué espacio contamos? ¿Con qué espacio contamos? ¿Suficiente? Se dice que al momento de elaborar la fábrica o diseñar la fábrica tenemos dos opciones. O la hacemos suficientemente grande para que nos sobre este espacio o la hacemos lo suficientemente pequeña, pero con la visión de ampliarla a medida que van aumentando o se van acrecentando las necesidades asociadas al producto. ¿Por cuál de las dos quieres irte? Bueno, eso va también en función de los recursos con los que contamos. Recursos monetarios, recursos materiales, recursos humanos y, por supuesto, tecnológicos con los que contamos. Tengo el dinero suficiente, tengo el tiempo suficiente y vamos diseñando esa planta. Como tal, ya estructuré la planta, ya tengo el espacio, tengo ese galpón gigante o ese galpón mediano donde tengo los productos o donde voy a hacer los productos. Ahora viene, ¿dónde voy a colocar cada cosa? ¿De qué manera lo voy a, ojo con la palabra que voy a usar, el término que voy a utilizar en este momento? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Dónde va a estar localizada cada cosa? A la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, en un espacio superior, en la parte inferior. ¿Dónde? Cada vez que nosotros hacemos o planeamos la distribución de planta, tenemos que tomar en consideración eh, lo que estamos fabricando, lo que estamos elaborando, qué movimiento va a tener, que no perjudique a más nadie, cuáles serían sus características de almacenamiento, eh, tal vez el proceso productivo nos indique también con qué velocidad se va a fabricar y todo aquello, ¿bien? Esta parte es bien, bien interesante, bien chévere, como tal. Hay que tomarlo en consideración. Y la distribución de planta es la que nos va a permitir decir, los equipos van en este punto. Vamos a decir, tenemos un espacio rectangular, cuadrado, en semicírculo, ¿dónde va a ir colocada cada maquinaria, cada herramienta, tomando en consideración las dimensiones de estos productos? Tengo que ajustarlos y acomodarlos en el espacio físico de forma que no hagan estorbo
No se crucen la parte de producción con otras personas o con la misma maquinaria, tal vez con los equipos de movilización de materiales y herramientas, los medios de transportación, que estos no se crucen entre sí, que no estorben, que permitan lograr con facilidad el cometido. Entonces esta parte es muy, muy importante al momento de hacer la distribución. Hay que tomar en cuenta si hay objetos que son movibles, objetos que son fijos, ¿ok? Para hacer el estudio y la distribución correspondiente de forma óptima. Ojo, es importante. Esta distribución siempre se tiene que hacer por físico, en algo, en un elemento bien sea impreso, elaborado a mano, como tú gustes. Incluso puede ser una maqueta, pero necesitas visualizarlo, ¿ok? Necesitas tenerlo no acá solamente en la mente, sino que lo puedas ver, incluso si lo puedas palpar, muchísimo mejor. Esto para evitar alguna circunstancia no deseada, como un accidente o un desalojo en un momento dado, que de repente no podamos movilizar adecuadamente una maquinaria o un producto en proceso, porque no hay el espacio suficiente para manejarlo y distribuir y colocarlo en el sitio. La distribución tiene que ser, normalmente se hace en función del proceso productivo, ¿bien? Como tal. Pero también se tiene que hacer de forma tal que nos permita trabajar con comodidad. La distribución nos va a permitir esto, colocar cada cosa, como decir, en su sitio, en el momento idóneo, en el momento adecuado. Eh, una vez que distribuimos, debemos establecer las rutas de trabajo o las rutas de tránsito para que el trabajo se pueda desarrollar de manera eficiente. Recuerda, también nosotros los ingenieros industriales siempre estamos buscando eso, la eficiencia. Lograr los productos, lograr el resultado final con el menor uso de los recursos posibles. Eso es lo que lo hace eficiente. ¿Ok? Entonces, yo necesito establecer por dónde voy a caminar, por dónde voy a transitar, dónde se van a almacenar los productos, cada cuánto se van a movilizar, cómo los voy a movilizar, en qué los vamos a movilizar. Y para ello se diseña lo que conocemos como la yo o recorrido del producto o recorrido del proceso productivo. Eso es lo que conocemos como la yo. Hay sus técnicas, hay sus maneras de prácticas de hacerlo. Nos ayuda a tomar la decisión, a hacer los ejercicios como tal. Pero si nosotros nos enfocamos en la manera más coherente, más sencilla, más práctica de elaborar el producto, de desarrollarlo, pues nosotros no necesitamos hacer un estudio tan exhaustivo, sino simplemente aplicar lo que llamamos la lógica del día a día, del trabajo propiamente dicho. No puedo diseñar una planta y no puedo hacer la distribución de la planta y del proceso productivo a menos que yo conozca el producto previamente, a menos que yo conozca la demanda. Ojo, 5 líneas de producción para 140 productos. Y si de repente mi proyección me dice, no, tú no vas a necesitar, yo no necesito que tú elabores 140 unidades, necesito que elabores 420. ¿Qué espacio necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? ¿Con qué tiempo podemos trabajar? Ojo, una empresa en condiciones óptimas que trabaje las 8 horas del día y demás, tiene una capacidad instalada. Pero yo no tengo dónde tal vez crear una sucursal o montar una empresa paralela o una sede paralela, entonces lo que hago es trabajar con un doble horario. Yo puedo trabajar en el turno del día de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entran a trabajar a las 6 de la tarde y se retirarían a las 5 de la mañana. Bien, no, incluso antes. Tranquilamente pueden empezar la jornada laboral a las 6 de la tarde y estaríamos saliendo aproximadamente a 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Entonces, esta parte es muy, muy importante de considerar. ¿Dónde va a estar la empresa? ¿Qué tamaño va a tener la empresa? Y por supuesto, cómo van a estar distribuidas la empresa. Un ejemplo sencillo de distribución y que tiene su lógica de ser. El producto terminado nuestro es relativamente grande, tiene unas dimensiones considerables, tiene un peso también asociado ideal para él. Y yo coloco el depósito al final de la empresa, donde no tiene acceso de ningún tipo, una carretilla, un medio móvil de traslado de la materia prima, ¿bien? Y yo de repente lo coloco al fondo de la empresa y no detengo el proceso productivo para movilizarlo o sacarlo de ese lugar donde está y colocarlo en la puerta de la empresa para su distribución. Yo diría, es adecuado que ese depósito de productos terminados esté al fondo de la empresa y que cualquier persona que quiera sacar material para proveer a los clientes tenga que atravesar toda la empresa, ¿sí o no? O es preferible contar con un espacio cerca de la portería que almacene el producto de manera idónea, protección ambiental, eh, el producto como tal, con el máximo de las garantías o las características que debe tener. Entonces, hazte estas preguntas y ahí empiezas a desarrollar las actividades o ese proceso productivo que estábamos comentando, ese estudio del diseño de la planta y la distribución de planta. Chicos, toda empresa, su visión o su misión como tal es proveer a los clientes del producto deseado, pero también es crecer, ofrecer más servicios. Entonces, en este sentido, es bueno que lo consideremos al momento de estudiar. Te invito a revisar el material que se te dispone en el aula. Estamos en el módulo 2. Allí está un libro como tal. Te invito a irte a consultar el índice, cuáles son las temáticas que están manejando en la tarea. Consultas el índice, te diriges a esas hojas en particular, las revisas y o complementa con otro material que consigas en la web, otros libros y desarrolla la actividad evaluativa. En caso de algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, información adicional que crees que necesitas, no dudes en preguntar. Te puedes comunicar conmigo a través de mensajería instantánea en el aula virtual o a través de mis números telefónicos y con gusto te estaré ayudando. Por favor, entrega la actividad, hazlo al tiempo y pendiente cualquier inquietud. ¿Vale? Feliz tarde.